El mundo con el que despertaste esta mañana ahora es solo un recuerdo. Mira atentamente por la ventana, porque lo que ves allí, la relativa calma de tu calle, el ritmo cotidiano de tu ciudad, la aparente seguridad de tu hogar, se está desvaneciendo. Es marzo de 2026 y este mes no será simplemente una página más en tu calendario. Será la última página del mundo, tal como lo conocemos. Dentro de 30 días, recordarás este preciso momento, este video, y te darás cuenta de que todo lo que creías inmutable se ha derrumbado. No se trata de una advertencia lejana sobre países o pueblos desconocidos. Te afecta directamente, a ti, a tu familia, a tu futuro. El 28 de febrero de 2026, se cruzó una línea invisible pero definitiva. Viste los titulares en letras rojas en tu pantalla. Oíste las voces temblorosas de los presentadores de noticias que intentaban explicar lo impensable. Estados Unidos e Israel lanzaron la ofensiva más masiva de la historia moderna, la Operación León Rugiente. Imaginen el cielo oscureciéndose no con nubes, sino con el despliegue simultáneo de más de 200 cazas. 200 aviones surcando el cielo azul en una misión cuyo nombre, Furia Épica, presagia el apocalipsis. En apenas unas horas, 500 objetivos estratégicos quedaron reducidos a cenizas. Teherán arde, Isfahán arde. Ciudades milenarias, cunas de civilizaciones enteras, ahora están envueltas en un humo negro tan denso que es visible desde el espacio. El líder supremo, el hombre que tuvo en sus manos el destino de 80 millones de almas durante 36 años, pereció en un diluvio de fuego. 7 misiles transformaron su supuesta residencia inexpugnable en un campo de ruinas humeantes. Con él, se rompió el precario equilibrio de toda una región. Pero este caos no es un accidente histórico. Es la ejecución, punto por punto, de una profecía escrita hace más de medio siglo. Un hombre, Wolf Messing, cuyo nombre infundía terror en los corazones de los más poderosos, había descrito aquellos 30 días con una precisión escalofriante, cuando nadie podía siquiera imaginar semejante escenario. Predijo el ataque, predijo la caída y predijo lo que sucedió ayer, el cierre del estrecho de Hormuz. Hoy, el petróleo que alimenta sus coches, sus fábricas y su bienestar ha dejado de fluir. El 21% de la energía mundial está ahora bloqueada tras una barrera de minas y buques de guerra. Irán ha declarado 40 días de luto, pero en la tradición oriental, el luto no es solo tristeza. Es el preludio de una venganza que el mundo no está preparado para afrontar. Las palabras «cambio de régimen» resuenan una vez más, como un eco sombrío de la pesadilla iraquí, pero a una escala infinitamente mayor. Deténganse un instante. Escuchen el silencio antes de la tormenta. Lo que están a punto de oír ya no se puede ignorar. Ya no podemos fingir que no existe. 9 de las 9 profecías ya se han cumplido ante sus propios ojos. La 10ª comienza ahora. Este es el inicio de la cuenta regresiva. 30 días de oscuridad. Para finales de marzo, el mundo será radicalmente diferente. Lo que nos espera al otro lado depende enteramente de su capacidad para comprender lo que realmente está sucediendo ahora mismo, mientras los motores de los aviones de combate aún rugen sobre el Golfo Pérsico. Prepárense, porque la historia ya no pide nuestra opinión, nos arrastra. Para comprender por qué el abismo que se abrirá bajo nuestros pies en marzo de 2026 es inevitable, debemos centrarnos en el hombre que lo describió cuando el mundo aún vivía en la ignorancia. Una profecía solo tiene valor en la reputación de quien la pronuncia. Si un desconocido en la calle te habla del fin de los tiempos, sigues de largo. Pero cuando el hombre en cuestión ha dedicado su vida a desafiar las leyes de la probabilidad, bajo la atenta mirada de las agencias de inteligencia más poderosas del planeta, el silencio es la única respuesta apropiada. Ese hombre es Wolf Messing. Messing no era un gurú de feria, ni un místico en busca de notoriedad. Su expediente no se encuentra en las secciones esotéricas,
sino en los polvorientos archivos clasificados de la Academia de Ciencias Soviética y los servicios de inteligencia. Hablamos de hechos concretos, verificables y documentados, hechos registrados en protocolos oficiales, informes policiales y los diarios de quienes ostentaban el poder absoluto, pruebas irrefutables, pues están grabadas en la historia de la Guerra Fría. Todo comenzó en 1940, en Moscú. Messing, huyendo de la Polonia ocupada por los nazis, se encontró en el corazón del Kremlin para una entrevista que marcaría la historia. Frente a él estaba el hombre más temido de su tiempo, Iósif Stalin. Se dice que el pequeño padre de los pueblos nunca perdía el tiempo en formalidades. Fue directo al grano, formulando la pregunta que atormentaba a todos los estados mayores de la época. ¿Habrá guerra? La respuesta de Messing fue tan gélida como precisa. Habrá guerra. Comenzará en junio del próximo año, el día 22, al amanecer. En aquel momento nadie quería creerlo. La Unión Soviética y la Alemania nazi estaban unidas por un pacto de no agresión. Predecir semejante traición era casi un acto de traición en sí mismo. Sin embargo, las memorias del general Pavel Sudoplatov, jefe del poderoso cuarto departamento del NKVD, publicadas mucho después, en 1994, confirman lo increíble. Relata que Stalin, aunque escéptico, convocó a sus servicios de inteligencia tras su encuentro con el polaco para darles una instrucción críptica. Este hombre afirma que los alemanes atacarán en el verano del 41. No le creo, pero aumenten la vigilancia de todos modos, por si acaso. El 22 de junio de 1941, al amanecer, el mundo descubrió que Messing no se había equivocado ni un solo minuto. Este fue solo el comienzo de una serie de logros aparentemente imposibles que forjarían su leyenda. Messing nunca buscó complacer a nadie. Veía trayectorias, líneas de fuerza que los simples mortales ignoran. Y es esa misma precisión quirúrgica la que encontramos hoy en sus escritos, compuestos hace 52 años en su lecho de muerte. ¿Por qué tomar en serio los acontecimientos de marzo de 2026? Porque la lista de hechos ya consumados es aterradora. Messing describió la conflagración en el este, el choque de las dos águilas sobre Irán y el brutal cierre del estrecho. De los 9 eventos principales que predijo para este periodo crucial, 9 ocurrieron exactamente como los anticipó. No 8 de 9, ni una vaga aproximación, sino una precisión absoluta. Cuando Messing escribió la palabra Marte, enfatizando que sería el mes del cambio definitivo, no hablaba de una probabilidad. Describía una realidad que ya percibía. No nos enfrentamos a una coincidencia estadística, sino a un reloj cósmico, cuyas manecillas fueron ajustadas por un hombre que jamás se equivocó. Si la historia lo ha reivindicado frente a Stalin, ¿qué precio pagaremos hoy por no haberle hecho caso? Lo que Wolf Messing predijo para marzo de 2026 no fue solo una serie de explosiones lejanas en el desierto iraní. Lo que describió con escalofriante precisión fue el paro cardíaco de la civilización moderna. Utilizó una metáfora que los expertos en geopolítica apenas comienzan a comprender. La sangre negra de la tierra dejará de fluir y con ella, los corazones de las ciudades dejarán de latir. Esa sangre negra es el petróleo. Y el punto de quiebre es el estrecho de Hormuz. Miren un mapa. Este estrecho tiene solo 54 kilómetros de ancho. Es un punto crítico por donde pasa más del 20% del petróleo que se consume a diario en el mundo. Es la arteria vital de la economía global. Messing predijo que, en el 30º año del gran punto de inflexión del siglo, este paso sería sellado a fuego y a espada. Y aquí estamos. El 28 de febrero, tras el devastador ataque a Teherán, Irán cumplió su amenaza definitiva, el cierre total del estrecho. Esto no es simplemente una decisión política, es un acto de guerra total contra la economía global. Irán ha declarado 40 días de luto nacional por sus líderes caídos, pero este luto es una farsa. En realidad, 40 días de parálisis global apenas han comenzado.
Messing lo predijo. La oscuridad no vendrá del cielo, sino de la inmovilidad. Piénsalo un momento. Si el petróleo deja de fluir, los barcos se detienen. Si los barcos se detienen, las cadenas de suministro se rompen. Si las cadenas se rompen, los estantes de tu supermercado estarán vacíos en menos de 72 horas. La inflación que hemos experimentado en el pasado es un recuerdo lejano, comparado con lo que está sucediendo ahora. Ya no hablamos de aumento de precios, sino de escasez de recursos. Messing recalcó que esta crisis afectaría no solo a las Fuerzas Armadas, sino a todos los hogares, a todas las personas. Las comodidades que damos por sentadas, electricidad, calefacción, comida a domicilio, dependen del buen funcionamiento del estrecho de Hormuz, ahora convertido en un cementerio de barcos. Pero las notas de Messing tienen un tono aún más sombrío. Habló de una traición al oro. A medida que el petróleo se vuelve inaccesible, el ya frágil sistema financiero global entra en una fase de convulsión. Las monedas que llevamos en nuestros bolsillos pierden valor a cada minuto que pasa, porque ya no están respaldadas por la realidad de la producción. En su visión, Messing vio a personas intercambiando las joyas de la familia por un saco de grano. Describió un tiempo en que el papel no alimentará a nadie. Hemos entrado en la fase de estrangulamiento. Ya no se trata de quién ganó la batalla de Teherán, sino de quién sobrevivirá a la parálisis global resultante. Messing advirtió que el mundo se convertiría en una habitación oscura donde todos tropiezan con sus vecinos para encontrar la salida. La Operación León Rugiente pudo haber decapitado un régimen, pero, más importante aún, cortó la savia vital de nuestro mundo. Y, según los escritos de 1974, esto es solo el comienzo de la verdadera prueba. Los 30 días de oscuridad apenas comienzan, y el frío que se instala no es meramente meteorológico, es civilizacional. Marzo de 2026 no será recordado por sus batallas, sino por su silencio. Un silencio denso y opresivo se cierne sobre el planeta, mientras el caos geopolítico da paso a una prueba de una naturaleza completamente distinta. Wolf Messing denominó a este periodo la gran selección de almas. En sus escritos más íntimos, los que guardó en un sobre amarillento 52 años antes de su muerte, no hablaba de misiles, sino de una oscuridad que se infiltraba en los hogares. Una oscuridad que comienza con apagones masivos provocados por el cierre de la industria petrolera, pero que, en última instancia, afecta al alma misma de la humanidad. Imagina el momento en que la red se apaga, sin internet para tranquilizarte, sin noticias que te digan qué pensar, sin luz para ahuyentar tus miedos nocturnos. Aquí es donde el escenario de Messing se vuelve aterrador. Afirmó que durante esos 30 días de marzo, el tiempo mismo parecería expandirse. Para los desprevenidos, cada hora se sentiría como una eternidad. Describió ciudades sumidas en la oscuridad total, donde la única luz provendría de fuegos lejanos o estrellas que no se habían visto en décadas. Pero no es la falta de luz lo que quebrantará a la gente, es la falta de certeza. Dentro de este sobresellado, Messing dejó instrucciones que parecían un manual de supervivencia espiritual. Escribió: «No busques un salvador en el cielo, pues el cielo será de hierro. Busca en el corazón de tu prójimo». Había previsto que el pánico sería una enfermedad más letal que cualquier arma biológica. El 20 de marzo, aniversario del equinoccio, está marcado en sus notas como el punto de no retorno. Es el momento en que la humanidad tendrá que elegir entre la ley de la selva y la ley de la compasión. ¿Por qué Messing le daba tanta importancia a esos 30 días? Porque, según él, marzo es una cámara de compresión. La presión aumenta, el oxígeno escasea, y todo lo frágil que hay en nosotros, nuestras ilusiones, nuestro egoísmo, nuestras falsas seguridades, está destinado a ser aplastado. Vio multitudes vagando sin rumbo, buscando sentido en aquel colapso repentino, cuando la respuesta estaba ante sus ojos. El mundo anterior era una construcción de papel,
y los vientos de la historia acababan de atravesarlo. El profeta de la oscuridad hizo hincapié en un detalle inquietante. Quienes permanezcan encerrados en su miedo jamás verán el amanecer. Sugirió que esta oscuridad es un espejo que nos refleja la imagen exacta de en qué nos hemos convertido. Si ves un monstruo en la oscuridad, es porque permitiste que creciera dentro de ti durante los años de abundancia. Estos 30 días representan un ayuno forzado, un destete brutal de todo aquello que nos hizo dependientes y débiles. Nos encontramos en el corazón de este túnel. Las noticias que aún llegan del frente iraní o el desplome de las bolsas mundiales son solo ruido de fondo. La verdadera acción se desarrolla en casa, en tu sala de estar, en tu capacidad para mantener la calma, mientras todo se derrumba a tu alrededor. Messing sabía que esta prueba era necesaria para que naciera algo nuevo. Pero para que este nacimiento se produzca, primero hay que aceptar atravesar la noche más larga. Y como escribió en los párrafos finales de su testamento, lo más difícil es no ver en la oscuridad, es seguir creyendo que el sol aún existe. Hemos llegado al final de este viaje hacia la noche, justo en este preciso instante en que la profecía de Wolf Messing pasa del caos a un destello de esperanza casi insoportable. En su lecho de muerte, el 11 de noviembre de 1974, mientras los médicos lo atendían con urgencia, Messing no pronunció palabras de terror. Sus últimas 4 palabras, susurradas en un susurro, fueron: sin duda, amanecerá. Pero esta promesa no es un cheque en blanco. Es un desafío que se nos plantea a cada uno de nosotros mientras transitamos este mes de marzo de 2026. El mensaje central de Messing, aquel que protegió durante toda su vida de los interrogatorios de la KGB y la presión del Kremlin, se basaba en una sola certeza. El futuro no es una prisión inamovible, sino maleable. Solía decir: hombre prevenido vale por 2. Si hoy estamos aquí, si ustedes están viendo estas imágenes, mientras las noticias del frente iraní y la crisis del petróleo inundan los medios, no es casualidad. Es porque el conocimiento es la única arma capaz de romper el ciclo del destino. Messing tenía una teoría matemática de la conciencia. Creía firmemente que si 1 millón de conciencias pudieran resistir el pánico simultáneamente, la humanidad se desviaría de su camino hacia la autodestrucción. 1 millón de personas capaces de mantenerse firmes en la oscuridad, compartir su pan y conservar la calma mientras las bolsas se desploman y los estrechos se cierran. Ese millón de personas podría ser tú. Podríamos ser nosotros, aquí y ahora. El escenario posterior a marzo depende de lo que esté pasando por tu mente en este preciso momento. La oscuridad de la que hablaba Messing no es un final, sino un nacimiento. El viejo mundo, el mundo del consumismo desenfrenado y la imprudencia ciega, tenía que morir para dar paso a una humanidad más consciente y unida. Messing vio más allá del humo de Teherán. Imaginó un mundo donde la energía ya no sería una cadena que nos ata, sino un recurso compartido. Vio el fin de los imperios construidos sobre la sangre negra y el surgimiento de una hermandad nacida del dolor de los 30 días de silencio. Pero cuidado, el tiempo se acaba. Estamos en una encrucijada. O sucumbimos al miedo primigenio, ese que nos lleva a destrozarnos unos a otros por los restos de un sistema moribundo. O nos convertimos en lo que Messing llamó los portadores de la luz. Su legado es claro. El futuro pertenece a quienes no miran hacia otro lado. El resultado de esta crisis global no se decidirá en el despacho oval ni en los búnkeres subterráneos de Isfahán, sino en la difusión de esta conciencia. Por eso, este mensaje debe circular, no para asustar, sino para despertar. Cada vez que se comparte, cada debate suscitado por estas revelaciones nos acerca a esa cifra crítica de 1 millón. Aún nos quedan unos días antes de que el telón caiga definitivamente sobre el viejo mundo. Wolf Messing cumplió con su parte al vivir este siglo y dejarnos las llaves. La pregunta ya no es si tenía razón. Los hechos hablan por sí solos.
sino qué harás con esta verdad. El amanecer prometido está aquí, justo más allá del horizonte de humo. ¿Estarás allí para verlo surgir?